hace ver que realmente las promesas de nuestro Señor se cumplen aquí. Él nos dice que nuestro Señor venía de la Virgen María, ¿no? Y, y que era Emmanuel porque Él venía a estar con nosotros como Dios, a un ser divino aquí entre nosotros. Entonces, ¿cuáles son los dos nombres que Isaías revela de la especial naturaleza divina de Jesús? Perdón. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice claramente aquí dos títulos para nuestro Señor, que son Dios fuerte y Padre eterno. Fueron dados estos nombres a un niño, que es nuestro Señor Jesús, cuando Él nació. Examinemos lo que quiere decir el título Dios fuerte. Como dice en Isaías 9:6, y veamos lo que dice Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14. Vemos aquí que nuestro Señor existía ya desde antes de nacer. Él estaba con Dios, creando todas las cosas. A Él se le dio la potestad de crear, como lo dice, todas las cosas fueron hechas por Él, todo, y sin Él nada de lo que había sido hecho, lo que es hecho, hubiera sido hecho. Entonces, este es el Dios fuerte del cual nos habla Isaías, de ese niño que nació en un pesebre, de ese niño que nació como hombre. Aquí le está dando el título de Dios fuerte en su naturaleza divina. Con esto también podemos confirmar, Juan 1:14 nos confirma que en el principio Él ya estaba. Y podemos entender que en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículo 3 de Juan, que no hubo absolutamente nada que no fuera hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Isaías 9:6 recalca que es también nuestro Padre eterno. En Éxodo 3:13-14, donde Moisés le preguntó a Dios, cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, Dios le respondió diciendo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces aquí otro nombre de la divinidad de Jesucristo se encuentra en Éxodo 13:14. Él se pone el nombre de yo soy. Cuando él toma este nombre, los judíos quisieron apedrearle y quisieron
matarlo, ¿no? Porque dijo llamarse yo soy como el Dios mismo. Jesucristo está mostrándose tal como era, como Dios. Jesús realmente era Dios. Hasta ahora hemos examinado uno de los nombres subrayados en el título de Isaías 9:6, que es el nombre de Dios fuerte, y cómo se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Ahora pensemos en el segundo nombre cuando dice Padre Eterno, y veamos también cómo se cumplió en la misma persona de Jesús. Podemos decir que el pequeño niño, el único Hijo de Dios, tiene una relación única con su Padre, Jesús. Jesús mismo dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Cuando le dijo a Felipe, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces comprobamos que, con estas citas comprobamos que Jesucristo es Padre eterno también. Y con esta lección vamos viendo lo que significa también la Trinidad, y la manera en cómo están relacionados. Y bueno, es bastante complicado explicarlo, pero creo que cada uno al momento de estudiar esta lección ha ido interiorizando y haciendo suya esta verdad de una manera muy personal para poderla aplicar primeramente en nuestra propia vida y poder también así ayudar a los demás a que entiendan esta gran verdad. Yo creo que a medida que iba estudiando esta lección, iba comprendiendo lo que significa realmente nuestro Señor Jesucristo. Este versículo para mí es fundamental, ¿no? Porque dice, yo y el Padre uno somos. Y Juan nos muestra en diferentes versículos. Hay otra cita donde dice, yo, Padre, te ruego que donde yo esté, ellos estén conmigo, dice, ¿no? Entonces, esto enfatiza más la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 1:15, Pablo clarifica aún más esta gran verdad cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible. Porque el Dios invisible vino en forma visible en su Hijo, dice en la versión popular. Entonces, ¿en quién podemos únicamente ver al Padre? La única manera de presentar a Dios es por medio de Jesucristo. Es por eso que nosotros tenemos que comprender, y tal como vamos creciendo en estos momentos, el Señor nos está llevando a entender su vida, su obra, su naturaleza, para poderla explicar, para poderla hacer entender a otras personas. Varios años después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesús, Juan escribió en el Evangelio de Juan 20:31. Dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando nosotros conversemos con alguien, estemos atentos, estemos alertas en la dirección del Espíritu Santo.
Él nos pondrá en nuestra mente las verdades apropiadas para que podamos encontrarlas en la Biblia y poder ser de una ayuda especial a otras personas. Pero el evangelio más apropiado para una persona que quiere saber de Jesús es de que Jesús es el Hijo de Dios, está en Juan. Bien, hermanos, quisiera, lo he hecho así de una forma más rápida para poder, a mí me interesa realmente mucho y yo sé que todos estamos aquí para aprender, pero yo en realidad aprendo mucho de ustedes. Quisiera comentarios para enfatizar esta clase, me gustaría escucharlos a todos. Estuve hablando con David y como yo le decía, para mí todo esto es bastante. Días antes de tocar esta lección, todavía creo que íbamos por la 4, me interesé mucho en estudiar profundamente sobre el Espíritu Santo. Estuve leyendo mucho, casi me encerré 2 días porque mi hijo viajó con mi esposo y no salí para nada. Y me llené tanto de todo eso que yo comentaba, hasta sola hablaba, ¿no? Era algo muy, muy bonito. Pero cuando ya me ha tocado esta lección, es como si se juntaran esas dos cosas. Ahora logro entender un poco más sobre el Espíritu Santo y sobre Jesucristo. Entonces, por favor, sus comentarios. No sé cómo salir de acá. Ahí vas muy bien, estás muy bien ahí. Estás muy bien, hiciste una excelente presentación. Hiciste un resumen muy, muy bueno de la lección. Cubriste todos los temas y lo hiciste bastante rápido, así que muy, muy bien, porque como tú dices, era una lección bastante larga. Sin embargo, tú tocaste cada uno de los puntos importantes de la lección y los dejaste muy claros. Yo pienso que es mejor que sigamos. Entonces, si tú quieres, puedes continuar con las siguientes partes de tu presentación. Perfecto. Sí, realmente hay varios temas que se tienen que tocar. Pues el libro dice La Peña, yo supongo que es esta reunión, ¿verdad? Sí, entonces, ahora por favor, díganme si están viendo mi pantalla. ¿Todavía la ven? Sí. Sí, está bien. La lección 7b nos habla del Hijo del Hombre. Uno de los títulos de Jesús más usado y menos entendido es del Hijo del Hombre. El profeta Daniel nos muestra esta cita en Daniel 13:14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Como hemos visto, nuestro Señor tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y hay dos títulos que describen a Jesucristo, el Hijo de Dios que acabamos de ver y el Hijo del Hombre. Cada uno se enfatiza en las dos naturalezas, ¿no? El Hijo del Hombre es el título que más utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando se refería a sí mismo. Y nos dan muchos versículos donde podemos encontrar cómo Él se llamaba Hijo del Hombre a sí mismo, ¿no? Daniel nos muestra a un hombre en las nubes. El título del Hijo del Hombre enfatiza la naturaleza física del Mesías.
El cuerpo físico de toda persona humana pasa por varias etapas, como todos lo sabemos, y nuestro Señor Jesucristo no iba a ser la excepción. Entonces, vemos que Jesús pasó por todas estas etapas. Primeramente, Él nació, como sabemos todos, Él murió y luego resucitó, luego ascendió, y la última etapa, la quinta, es su segunda venida. Entonces, con estas citas bíblicas nosotros podríamos afirmar que Él tuvo una naturaleza humana porque Él tuvo sed, Él tuvo cansancio, durmió en la tormenta, se durmió cuando estaba con los apóstoles, lloró por la muerte de Lázaro. Así que Jesús, por su naturaleza humana, era verdaderamente hombre. Pero hay solamente un aspecto de nuestro Señor, del Hijo del Hombre, que es diferente a todos los seres humanos. Ese punto es tan importante de recalcar, porque Él es el único que es perfecto, como lo dice Hebreos 4:15. Fue tentado en todo igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros nunca pecó. Y esto es importante también enfatizarlo, porque hay muchas ideas de que hablan hasta de que Jesucristo tuvo hijos cuando estuvo en la tierra, y tantas otras historias y fábulas que cuentan de él. Por eso la importancia de tener claro esto. Entonces, queda claro que las etapas físicas de nuestro Señor Jesús fue nacer, morir, resucitar, ascender y tener la certeza de que Él vendrá en su segunda venida. Los judíos esperaban que el Hijo del Hombre viniera en las nubes para establecer ese reino que ellos querían, el reino eterno, como lo leemos en Daniel 13:14, ¿no? Y estaban esperanzados de que el Mesías fuera el caudillo que les diera un reino más grande que el imperio romano, porque lo rechazaban totalmente este imperio, ¿no? Entonces ellos, cuando Jesucristo les dijo que Él iba a sufrir y a morir a sus apóstoles, inmediatamente ellos rechazaron esta idea. Y aquí está entonces el ejemplo con Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro que era necesario que él pasara por estas cosas. Y Pedro le dice, no, que él no quería que pase por esto, ¿no? Lo reprendió Jesús, porque Pedro rechazó esta idea. Pedro reconoció después que Jesús era el Cristo. Cuando reaccionó como típico judío era porque él no entendía, así como muchos de nosotros no entendemos, así como los niños cuando dicen, pero ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo? La mayoría de personas no aceptan que un Salvador, que nuestro Salvador, el creador de todo, el que lo puede todo, tenga que haber muerto de esa manera. Entonces, por eso es que cuando tenemos ideas preconcebidas, no queremos aceptar, eso realmente nos lleva a cogernos de otras doctrinas, de otras fábulas, de otras historias que se adapten a lo que nosotros queremos, ¿no? Como en ese momento le pasó a Pedro, y no solamente a Pedro, todos los judíos no aceptaban eso. Pedro no pudo entender lo que había dicho Jesús porque estaban cegados por sus propias ideas preconcebidas de que nuestro Señor tenía que sufrir y ser muerto.
Pero vez tras vez Jesús enseñaba a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección. Tenemos en Mateo que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todas estas citas son claras con respecto a lo necesario, a lo importante que era que Jesús tenía que morir y que pueda resucitar al tercer día. Entonces, que quede claro que las dos etapas que no fueron aceptadas por Pedro ni por muchos de los judíos y que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enseñarles y estar allí constantemente en eso, fueron la de sufrir y morir y luego la de resucitar. Como seres humanos todos tenemos que crecer, no solamente físicamente, sino también en entendimiento. Pedro ya era adulto, plenamente crecido, y por lo tanto no podía crecer físicamente, pero aún le faltaba crecer en conocimiento y comprensión espiritual. Cuando leía esto me acordaba cuando Pedro no aceptaba el imperio romano y él conformaba el grupo de los cananistas y él quería hacer la justicia por su propia mano. Pedro tenía una personalidad, yo me lo imagino, iracunda, ¿verdad? Él quería, porque tenía muchas ideas de injusticias, él quería hacer su justicia por su propia ley. Entonces a él le debió costar bastante también entender que Jesús tenía que morir. Y por eso dice aquí que como Pedro ya era grande, él tenía que crecer en entendimiento. Y me da mucho gusto cómo nuestro Dios con este curso nos está formando esa parte de nosotros tan difícil de lo que es nuestra mente. Nuestra mente tiene tantas cosas, es una fortaleza cuando se impone con los conocimientos que tenemos anteriores, ¿no? Yo a veces quisiera conversar estas cosas con mi padre o con algunos otros hermanos y siento que todavía no lo ven de esta manera. No es que no tengan la capacidad, sino que tenemos, así como yo antes de estudiar esto, yo tenía ideas totalmente desencajadas con respecto al tema, ¿no? Y es por eso que debemos pedirle a Dios, pedirle a nuestro Señor Jesús, como lo dice Pablo en sus epístolas, que lleguemos al conocimiento verdadero. Hay alguien que se opone a que nosotros no crezcamos y sigamos siendo como niños y que nos quedemos con solo parte de la verdad y que no crezcamos en el conocimiento y la comprensión. Sabemos que es el enemigo, Satanás, y es por eso que Jesús enseñó mucho acerca del Hijo del Hombre a Pedro y a los demás discípulos. Era uno de sus temas favoritos, porque él quería dejar en claro esto. Entonces, hemos estudiado las 5 etapas humanas del Hijo del Hombre, todas relacionadas con el cuerpo físico de Jesucristo. Sin embargo, debemos recordar que la persona de Jesucristo es una sola e indivisible. Por eso, en todas estas etapas humanas, vemos también a Jesucristo como verdadero Dios. Como lo dice Mateo 16:16, tú eres el Hijo de Dios. Dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Aquí vemos que Pedro le responde a nuestro Dios, ya convencido, ya
ya concientizada las enseñanzas que el Señor le había hecho. Él estaba ya totalmente, y es por eso que nuestro Señor le dice: Pedro, esto no te lo enseñó una persona, un libro, esto te lo enseñó el Dios verdadero, ¿no? Me estaba saltando. Dice, no nos cansamos de decir que Jesucristo es Dios y a la vez hombre. Esta verdad se llama la doctrina de la encarnación, porque Dios se manifestó en carne. Entonces, aquí también nos deja claro en Primera de Timoteo 3:16 y en Isaías 9:6 y en Juan 1:14, como lo mostré anteriormente, de que Dios se hizo carne. Y esa doctrina se llama la doctrina de la encarnación. Según Mateo 16:17, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios eran la misma persona, Dios Padre. Entonces Jesús tiene dos naturalezas, pero en una sola persona, en Jesucristo. Dios revela esta verdad a Pedro y éste creció en entendimiento. Y termina su segunda epístola con las palabras: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos pedir a Dios que nosotros, tal como Pedro, crezcamos para poder compartir la verdad de Jesús. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, como Muy muchas bien. otras personas. Excelente, continúa y Continuamos sí, porque todavía en Daniel las tiene que exponer su lección y ya hemos pasado un buen tiempo, entonces, si tú eres tan amable, bien puedes continuar, Ruth. Okay. Uno de estos días, como creo que nos ha pasado a todos, llegan y tocan nuestras puertas y nos quieren enseñar la palabra de Dios. Hablan muy, muy bonito de Jesús y de las enseñanzas que Él da, pero realmente su doctrina de los mormones no proviene de la Biblia. Nosotros tenemos que tener claro que la sana doctrina viene de la Biblia, como lo dice en Tito 2:1. Pablo exhorta a que aprendamos sana doctrina. Y solamente esto viene de la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la doctrina de Dios, hay otra doctrina que viene del padre de las mentiras. Y muchas de ellas tenemos que estar atentos para saber cuáles son, qué es lo que nos quieren enseñar o qué es lo que enseñan. Y los mormones enseñan una doctrina totalmente absurda cuando hablan de que Adán es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con el cual tenemos que ver. Esto fue expuesto por Brigham Young, quien es uno de los profetas, que tienen esta secta. Su creador, que fue Joseph Smith. Ellos le han enseñado a todos sus seguidores de que Adán es nuestro Padre y que es Dios y el Dios de toda la tierra, y que Él es el Padre de nuestro hermano mayor, Jesucristo.
Aparte dice que Brigham Young dice, Adán es nuestro Padre y nuestro Dios y el único Dios con el cual tenemos que ver. Cuando la Virgen María concibió al niño Jesús, el Padre lo había engendrado en su propia semejanza. No fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre entonces? Es el primero de la familia humana, el que estaba en el jardín del Edén. Aquí vemos la importancia de haber entendido que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y están todas las citas bíblicas allí que nos llevan a esa verdad. Pero los mormones no ven claramente esto. Inclusive esta doctrina que es enseñada les ha causado mucha confusión hasta dentro de su secta mormona, porque actualmente muchos mormones niegan que su grupo la enseñe. Sin embargo, sus propios documentos históricos comprueban irrefutablemente que Brigham Young sí enseñó que Adán era Dios. Entonces vemos que este profeta es falso y que esta doctrina es engañosa, que proviene del padre de las mentiras. Luego tenemos otra. Si quieres pasarte una vez a los testigos de Jehová, está bien. Perdón, no le escuché, pastor. Que si quieres pasar de una vez a los testigos de Jehová. Sí, ya voy a pasar. Los testigos de Jehová son otra secta que tienen una doctrina falsa en cuanto a las personas de Jesucristo. Ellos usan la Biblia, pero también los escritos de sus falsos profetas, a quienes les ponen más énfasis. Tenemos que sus dos profetas con mayor influencia son Carlos Russell y el juez Rutherford. Enseñan en sus escrituras que nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne y vivir entre los hombres, y que fue conocido como el arcángel Miguel. ¿Cómo explicaríamos este versículo de los testigos de Jehová? ¿De qué manera podríamos nosotros enseñarles a otras personas? Pues están todas las citas bíblicas como Juan 1.1, Mateo 1.23 y todas las citas bíblicas que hemos visto sobre la naturaleza de Dios, ¿no? En la actualidad, algunos testigos de Jehová se refieren a Jesús como Hijo de Dios, pero sin embargo no usan la palabra Hijo en el sentido único de haber sido engendrado por el Padre. Ellos quieren decir que es un ser creado, un espíritu, es decir, el arcángel Miguel. Entonces, es otra doctrina falsa, y nosotros tenemos que tener bien clara que con esta doctrina de ellos, nosotros tenemos claro nuestra doctrina de la encarnación. Entonces, cuando nos encontremos con mormones o con testigos de Jehová, recordemos que Dios los ama también, así como a nosotros, y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe para poder acercarnos y hablarles la verdad sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Esa es toda mi exposición. Bueno, excelente, otra vez muy bien, Ruth. Excelente exposición. ¿Algún comentario? De mis hermanos queridos. A ver, un pequeño comentario con respecto aquí a la parte que Jesús dice, yo soy. Sí. Y haciendo un paralelo con los testigos de Jehová, porque yo tenía un testigo de Jehová trabajando 9 años aquí en mi taller. Ajá. Y él todos los días venía siempre con versículos, pues, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que ellos lo ven cuando dicen yo soy solamente en el sentido de que él estuvo antes. Ajá. En el sentido de que él es Dios.
no lo ven así. Entonces, cuando uno les dice que aquí dice yo soy, está tomando el nombre de Dios y diciendo yo soy Dios, ellos lo ven como una blasfemia también, ¿no? Como lo veían los judíos antiguamente. Increíble. Sí, eso es, así lo ven, así lo ven. Entonces, quieren obviar eso y solamente ver la parte en que Jesús estuvo antes. Y también dicen, por ejemplo, hay una parte en la escritura que dice que Jesús vendrá con voz de arcángel. Oh, ajá. Y dice, ¿no ves? Es un ángel. Yo le digo, ¿qué cosa es un arcángel? Un arcángel es un jefe de ángeles. Él vendrá como jefe de ángeles. A eso se refiere. Pero ellos tienen una forma que leen las escrituras para tratar de negar de que Jesús es divino. Ajá. Increíble, ¿no? Todo lo que se hace para minimizar la obra de Cristo. Bueno, y lo que dice la escritura, porque las escrituras dicen, ¿no? No es que por ahí se nos ocurrió. Las escrituras bien claramente lo dicen. Ajá. Bueno. David, ¿algún comentario? Uh-huh. Sí, millones. Ujú. Sí, y eso a veces tiene que ver con la idea de que Dios es estrictamente una sola persona. No puede ser dos y mucho menos tres, que era nuestra posición también en el pasado, ¿no? No negábamos el Espíritu Santo. Y también decíamos que Cristo era inferior al Padre. Entonces, eso se contagia esas ideas y también los musulmanes creen estrictamente en un solo Dios, por eso no aceptan a Cristo. No lo aceptan porque dicen que Cristo fue simplemente un hombre, un profeta muy importante, pero no Dios nunca, ¿no? Entonces siempre ha luchado la humanidad con la idea de que Cristo hubiera sido Dios. Es un problema para mucha gente aceptar que Cristo es Dios. E incluso algunos teólogos, algunos acá que comentan y a veces escriben, han dicho católicos, ¿no? Teólogos católicos han dicho que no, que Cristo no era Dios. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Muy buenos días para todos. Afita. Sí, buenos días, bendiciones para todos. Tengo una pregunta. Yo escucho oír a algunos pastores, teólogos en algunas ocasiones, y ellos afirman así categóricamente que tanto los testigos de Jehová, mormones, adventistas, saibabas y otros grupos, incluso hasta los católicos, ninguno de ellos tendrá parte en el reino de los cielos. Ajá. Así lo afirma. ¿Cuál es la postura que tiene Comunión Internacional de la Gracia acerca de estos movimientos religiosos? Uh-huh. ¿Respuestas? ¿Alguno tiene respuestas? David.
Sí, definitivamente no podemos ponerle límites a Dios, ¿no? Y Él, siendo Dios, Él hará cosas que van por encima de nuestra comprensión, como estábamos hablando de Pedro y su limitada comprensión de la divinidad de Cristo. Igual hay temas complejos como este, que algunas personas no los aceptan, que no quieren aceptar de que haya posibilidades para que los que han muerto o personas que han nacido en otras religiones puedan venir, sino que los condenan de una vez y dicen no han creído, no quieren creer, lo que sea. Pero otra vez, nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial y Él tiene un plan magnífico. Él ama a toda la humanidad. El Señor Jesucristo se dio por toda la humanidad y Él hará posible, Él hará posible que toda la humanidad oiga ese mensaje de Él, de amor que Él tiene por toda persona. Entonces, a veces a nosotros nos preocupan cosas y vemos cosas en el mundo y vemos tantas falsedades y vemos tantas herejías, tantas enseñanzas equivocadas. Y sí, le preocupa a uno, pero Dios es Dios. Y en el tiempo que Jesucristo estuvo sobre la tierra, solamente predicó en un área muy pequeña. Él era Dios, pero predicó solo en Galilea y Judea, y no salió de esos confines. Y sin embargo, su mensaje tenía que ver con toda esa humanidad que ya existía. Entonces, el Señor tiene sus planes y a su tiempo los cumplirá, ¿no? A su momento cumplirá, porque si no hubiéramos tenido que esperar que Cristo hubiera ido por el mundo entero, Él en esa época, Él mismo predicando a todo el mundo de los que vivieron en su época. Pero Él no fue a predicarle a todo el mundo. Él preparó a 12, pero esa generación que pasó, porque los apóstoles no alcanzaron a llegar a todo el mundo en ese tiempo, ¿no? Entonces hay muchas preguntas, pero yo creo que lo importante es entender que Dios es Dios y Él hará. Él es el que obra, Él es el que se entregó, Él es el que envió a su Hijo, Él es el que nos creó, Él es el que nos ama, Él es el que nos salva y Él encontrará el tiempo para toda persona. Hermanos queridos, dejemos que Daniel hable porque tiene poco tiempo, Daniel. No es que el mundo se le va a acabar, Daniel, pero con respecto sí a la pregunta, entendemos que tienes poco tiempo para tu lección. No, es David el que tiene la lección. Así que